Bueno, queridos auditores, auditoras, quienes nos están viendo también, quienes siguen, ¿no es cierto?, este podcast, tenemos un nuevo capítulo. ¿M? Ya como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos con Constanza Herrera y tenemos un nuevo capítulo de Esto no es un paper. Y esta vez tenemos un invitado internacional, un querido amigo, colega, compañero de ruta también, eh, que les voy a presentar. Eddie Paz Maldonado, ¿no es cierto? Él es licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación con orientación en Administración y Planeamiento en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Realizó su máster, su magíster en educación especial aquí en Chile, por lo tanto conoce bastante la realidad chilena y actualmente está ya terminando su doctorado en educación en la Universidad de Salamanca. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y especialista en temas de inclusión y justicia social. Y el tema que estamos tratando hoy, como recordarás de la invitación, es justamente la educación inclusiva, la inclusión y cómo esto se engancha con la formación para la justicia social. Así que bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, Eddie, como siempre, muy amable de estar con nosotros. ¿Mm? ¿Cómo estás? No, primero pues agradecerle, ¿verdad? A ustedes por la invitación. La verdad que es un gusto poder estar compartiendo de muy cerca con el trabajo que hemos venido realizando con el IEC desde hace un par de años también, personalmente con usted, ¿verdad, Ilish? Y bueno, para mí pues es un honor y muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, sí. Oh, gracias. Y bueno, vamos a partir. Una de las cosas que conversábamos, ¿no es cierto?, con Constanza, tiene que ver con todo lo que ha significado este movimiento de la educación inclusiva o la propuesta de la educación inclusiva a partir justamente del Acuerdo de Salamanca y de otros. A mí me gustaría si tú nos puedes explicar un poco más de dónde vienen estos propuestas, estas ideas, o cómo tú nos has visto desarrollar desde Honduras, ¿no? Si bien conociendo la realidad de Chile y de otros países de América Latina, pero también cómo se ha visualizado eso, cómo estas políticas a nivel internacional, estos acuerdos llegan a tu país, ¿no sé? Bueno, es interesante analizar un poco cómo surge este tema, dado que comienza con lo que es la integración educativa, que es un movimiento en aquel momento que da el traspaso de estudiantes con alguna condición o discapacidad a lo que es la educación regular. Luego surge una serie de problemas en la educación regular debido a que las escuelas o los establecimientos educativos no estaban preparados para atender a las diversidades desde esta perspectiva, hablando de discapacidad, de pueblos originarios, estudiantes migrantes en algunos contextos, y después se traspasa a lo que es la inclusión. Allá por el año 94, 90, 94 se habla de inclusión, de un nuevo paradigma, un nuevo enfoque, de que hay que transformar las políticas, hay que transformar la accesibilidad, hay que transformar diferentes elementos de los centros educativos. Y hoy en día pues se traspasa lo que es el concepto de educación inclusiva, que yo siempre lo he dicho y creo que me arriesgo un poco al decirlo, que para mí la educación inclusiva es una utopía, es algo que no hemos alcanzado, que no hemos logrado, pero que nos mantiene luchando en este camino. En el caso de Honduras, pues estamos en una visión entre la integración y la inclusión. Todavía hablar de educación inclusiva en Honduras es complejo porque el propio país, por sus condiciones, sus características, más bien limita el desarrollo de una inclusión o una enseñanza más inclusiva, dado que existen dispositivos en el sistema educativo que condicionan que los estudiantes, los profesores, los mismos establecimientos puedan generar alguna reforma. Y un ejemplo de ello es la desigualdad. Somos un país con bastante desigualdad. Muchas veces hay elementos como, por ejemplo, ayer yo lo discutía con mis estudiantes en una clase sobre el tema del uso del uniforme como un mecanismo de ¿Mm? exclusión, porque hay estudiantes que no tienen para comer
tampoco van a tener para comprar su uniforme, que es algo que el mismo Estado no lo garantiza. Entonces sigue existiendo dispositivos desde el propio sistema que limitan el desarrollo de una enseñanza más inclusiva. Sí, mira, Eddie, como estamos haciendo este podcast con una idea más de difusión, digamos, o sea, hay un público un poco más amplio y por eso la idea de esto no es un paper, porque no va dirigido a especialistas solamente. Entonces, a mí me gustaría un poco más que habláramos un poco de esa distinción, ¿no? Lo que es la educación especial, por ejemplo, y con lo que sería la educación inclusiva. O sea, lo que porque para algunas personas aún la educación inclusiva sigue siendo solo eh, referida a personas con neurodivergencias o personas con alguna discapacidad, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿cómo eso hoy día es mucho más, mucho más, ¿no? O sea, hoy día estamos hablando de educación inclusiva no solo en ese ámbito, sino que también en un ámbito mayor. Cómo lo ves tú, digamos? ¿Eh? Es bien interesante porque, digamos, la educación especial para mí es una modalidad o debería ser un tipo de educación que debería estar integrado con el mismo sistema de enseñanza regular, dado que existen, por ejemplo, algunas condiciones que necesitan una atención más especializada. Sin embargo, hay una fuerte crítica porque algunos sectores manifiestan, más desde la familia, desde algunos colectivos también de personas con discapacidades, hablan de que la educación especial, en algunos contextos dicen que hay que defenderla, otros dicen que hay que suprimirla, hay que eliminarla. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de la realidad, creemos que la educación especial junto con la educación regular tendrían que ir de la mano. De hecho, hay algunos sistemas educativos, como por ejemplo creo que Alemania es uno de ellos, si no me equivoco, que tiene un sistema unificado que trabaja la educación especial con la educación regular de la mano. Y aquí, por ejemplo, está pasando algo, porque en Honduras no hemos desarrollado totalmente la educación especial. Estamos bien incipientes, aunque hay un trabajo bastante fuerte allá por los años 70 80 sobre el origen de la educación especial. En Honduras sigue existiendo la exclusión en los centros educativos. Yo he hablado con varias madres de familia, de estudiantes con trastorno del espectro autista y me han contado la experiencia o el martirio, dicen ellas, de poder ir a matricular a un estudiante al centro educativo, llevarlo y tener que esconder el diagnóstico, tener que mentir para que su hijo o hija pueda ser aceptado. Y entonces eso a mí me hace reflexionar un montón porque me está diciendo que las escuelas tampoco están preparadas para este tipo de diversidades, hablando desde una perspectiva amplia también, porque la educación inclusiva tendría que visualizarse desde esa perspectiva amplia en la actualidad. Recordemos que los centros educativos regulares no solamente pasa por el tema de discapacidad, sino que también pasa por pueblos originarios, pasa por diversidades sexuales, pasa por el tema del género, pasa por el tema de los estudiantes de migrantes o que vienen de otros contextos. Incluso en la universidad, pues hablamos de estudiantes ya no tradicionales, que son estudiantes que trabajan, estudiantes que son padres y madres de familia. Y desde esa perspectiva, pues en Honduras transitar de una educación especial a una inclusiva es complejo también porque no se ha desarrollado tan a fondo la especial y tampoco podemos estar hablando de algo que no se ha desarrollado que vamos a poder llegar a una educación inclusiva porque no tuvo desarrollo de la primera. Y eso siempre yo lo comento mucho con las personas, ¿verdad? Nos hace falta tener una transformación radical, digamos, del sistema educativo y hacia eso le apuntaría a una educación inclusiva, de que exista un sistema educativo pensado para todos y todas, donde las diversidades más bien sean parte del mismo sistema y no se excluyan de la escuela o de la institución solo porque, es que es un estudiante con TEA, trastorno del espectro autista, hay que excluirlo. O es un estudiante de la diversidad sexual, o un estudiante de un pueblo originario que su lengua materna no es el español. Y hacia ahí es donde debemos más bien apuntar cómo la escuela puede transformarse, pero para esto necesitamos un proyecto político que esté abrazado desde el propio ministerio, la Secretaría de Educación, y que termine pues con lo que es ya de afinar esta idea en todos los centros educativos del país. Sí. Ahora,
a mí personalmente la idea de educación inclusiva eh, o el concepto de inclusión, a mí me genera una cierta dificultad. ¿Eh? Y eso ya lo hemos conversado en algunos momentos. Y por eso a mí me gusta mucho más hablar del concepto de justicia social que de la inclusión, aunque ese es el concepto que se utiliza en las políticas y que prácticamente está de moda, digamos. ¿Eh? Hablar de justicia social es demasiado político para algunas personas, le tienen un poco de temor, ¿no es cierto? Como que fuese muy radical. ¿Eh? Pero, por qué yo pienso más que mucho más interesante hablar de educación para la justicia social que de la inclusión? Siento que cuando estamos hablando de diversidad, es como que hablamos que la diversidad está afuera, ¿ah? Como incluir a los otros. Entonces, ¿incluir a quiénes? A los diversos. Entonces, los otros son los diversos. ¿Sí? Y ahí mantenemos como la línea de la normalidad, ¿no? O sea, mantenemos, ya, ese otro es diverso y yo soy quién. ¿Eh? El no diverso, o sea, en fondo, entre comillas, el hegemónico, el que tiene el poder, ¿por qué? Porque soy, no sé, porque no tengo alguna discapacidad, al menos reconocida, porque soy hombre, porque soy heterosexual. eh, entonces, finalmente terminamos excluyendo con la inclusión y se da como una paradoja, ¿no? Yo siento que ese es un problema, yo creo que no ha resuelto la educación inclusiva. Eh, pero es una cosa que, que yo creo que es para debatirla aún, digamos. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu posición, digamos, de eso? No, yo justamente comparto mucho su planteamiento. De hecho, hemos hablado un poco nosotros también en algunas publicaciones sobre ese tema. Claro, Y es la figura del que incluye y el incluido también. Es como esa figura hegemónica y le hemos conversado también con muchas personas, igual me han dicho, o sea, ¿cuál es el problema de la inclusión? El problema de la inclusión es que puede ser a veces estándares en algunos países. Aquí sí está ocurriendo algo en Honduras que la inclusión se está viendo como una visión ya de estándares, como, si tengo tantos programas accesibles o si tengo esto, voy cumpliendo y está el checklist como, sí, soy inclusiva, entonces, bueno, cumplo tantos estándares, ya soy algo inclusivo y eso va más allá del tema particular de cumplir ciertas normativas que deberían ya ser algo natural del propio sistema de enseñanza. Entonces yo comparto esa idea y de hecho también voy hacia esa visión de que en algún momento este concepto, por eso dijo que es una utopía, porque puede ser un concepto mm, cambiante con el tiempo, puede ser claro, una visión cambiante. Lo que pasa es que también el concepto de educación para la justicia social genera esa visión política, ¿no? Y se centra más principalmente en la parte económica. Cuando dicen, no, es que tenemos que generar distribución equitativa de los recursos y eso a los grupos hegemónicos de los diversos países no les gusta, les causa temor porque dicen, yo por qué voy a tener que darle condiciones, por ejemplo, a tales colectivos y yo por qué voy a tener que darle voz a esto y yo por qué voy a tener que darle espacio a estos grupos. Y ahí es donde viene el tema de por qué muchos sistemas no consideran este concepto de educación para la justicia social, que debería ser para mí uno de los conceptos principales bien y que incluye todo aquello, ¿verdad? Incluye todo el tema de la inclusión, incluye el tema del multiculturalismo, y entre otros elementos. Creo que hacia ahí sería un concepto más complejo y completo también, pero que no se ha entendido por esa visión política más que todo partidista. Creo yo que ciertos claro. intereses de grupos que más conservadores, de grupos más tirados hacia una ala de la derecha, digamos, hacia eso, y Mm. no han tratado de darle ese respaldo al concepto de educación para la justicia social. Claro, es que me parece interesante lo que tú estás planteando, porque pareciera ser que les gusta a estos sectores más conservadores mantener incluso el concepto de inclusión o educación inclusiva, sin incorporar el tema de la justicia social, pero pareciera como que les gusta mantenerlo en el tema de la discapacidad, como reducirlo solo a eso. Reducirlo que también
no es menor, digamos, no estoy diciendo que sea algo menor, pero que es mucho más amplio, ya hemos conversado que es mucho más amplio. Entonces, pareciera ser como que dejarlo ahí, ¿ah? Dejarlo, como en el caso de Chile, dejarlo en la Teletón, en el fondo, casi como una forma de también, eh, también un poco de de etiquetar de alguna manera y mantener como un sentido más, eh, 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 yo diría poco sensible también. O sea, mostrando una cierta jerarquía, ¿no? Jerarquía, como casi de ayuda, como casi de, de este sentido como de bondad, ¿no? De bondad más religiosa, ¿eh? Sin pensar en una cosa, un espacio equitativo. O sea, siento que desde una mirada conservadora se mantiene reducido a la discapacidad y cuesta ver los temas de género, por ejemplo, cuesta ver, más allá del tema de la justicia social, digamos, pero cuesta ver que hay una diversidad global, ¿no? Que somos parte de un mundo diverso. Eh, ¿qué piensas tú de eso? O sea, pensando también en este mundo global con una oleada conservadora, eh, ya lo estamos viendo en el norte, ¿no es cierto?, cómo expulsan a, a migrantes, como acá en Chile también existe también una mirada xenofóbica en algunos momentos. Eh, ¿Piensas tú que hay una mirada así como conservadora que reduce un poco, que como que le interesa reducirla? ¿O no? No sé, ¿qué opinas tú de eso? Ay, bueno, a mí mientras escuchaba yo también su reflexión, me vino algo a la mente y es algo bien paradójico porque hay diversas investigaciones, digamos, o estudios que se han realizado en contextos de dictaduras. Digamos, el caso de Brasil, por ejemplo, el mismo caso de Chile, el mismo caso de Argentina. Y yo recordaba el caso del gobierno anterior de nuestro país, que estuvo en una dictadura, digamos, también. Y es bien paradójico porque durante estos gobiernos, las personas con discapacidad, hablando específicamente, son las que mejores oportunidades han recibido. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay fondos que han sido creados para apoyar a las personas o han sido un tipo de bono o las atenciones, los servicios han sido de mejor calidad. De hecho, en este momento en Honduras hay una crisis en el caso de los centros específicos de educación especial. Hay una crisis porque ellos reciben transferencias por parte del Estado y a veces pasan 6 hasta 8 meses sin recibir las transferencias. Entonces muchos centros están cerrando porque no tenemos las condiciones. No solamente hablando de centros de escolarización, sino que hablando también de centros de diagnóstico, centros de capacitación, centros de apoyo a la familia, entre otros aspectos. Y eso también me lleva a pensar, porque digo yo, bueno, por una parte, los sectores conservadores están en contra de todo lo que sea diverso, pero ¿por qué a ciertos colectivos sí les brindan todo el apoyo? Y una vez nosotros lo conversábamos durante yo cursaba el magíster en educación especial y psicopedagogía en Chile, y llegábamos a la conclusión entre todos los compañeros y compañeras que posiblemente varios de los familiares de estos grupos, digamos, llámense militares, por ejemplo, llámense políticos más conservadores, a lo mejor contaban con algún familiar con alguna discapacidad y por eso es que ellos miraban la oportunidad de apoyar a estos grupos. Eso era una de las hipótesis que surgía a partir de nuestros planteamientos y decíamos, otro es lo que usted plantea, a lo mejor la figura de esa paternidad, yo te voy a cuidar, no te va a pasar nada, la gente me está señalando como un gobierno conservador que estoy matando por un lado o estoy haciendo cualquier cosa con la población, pero no, yo estoy demostrando y más bien ahí, de alguna manera, usando la figura de las personas con discapacidades para obtener beneficios, a lo mejor de voto, de apoyo popular, y eso podría ser una opción. Pero en la actualidad se han pasado ya los límites. Por ejemplo, hablábamos de Argentina. Lo que vivió Argentina hace un par de meses fue bastante triste en el caso de que el presidente Javier Milei quiso retornar hacia un modelo médico. Y cuando retorna al modelo médico, Javier Milei dice, bueno,
Ahora ya no vamos a hablar de discapacidad intelectual, sino que vamos a hablar de terminología peyorativa que se usaba antes para dirigirse a las personas con discapacidad intelectual. Llámese, por ejemplo, retardo mental, entre otras palabras, o una serie más de peyorativo. Pasa lo mismo en Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Por ejemplo, hay un accidente aéreo y culpa a las personas con discapacidad intelectual sin tener evidencia sobre lo que había ocurrido. Eso ya Claro. nos llama entonces a decir de que todo lo que esté, lo que sea contrario o todo lo que sea diverso es parte de un elemento que ellos llaman lo que es la lucha diaria, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a invisibilizar todos estos mensajes, vamos a invisibilizar todos estos sentires y pensares de las personas que son diversas, recordando que todos a la larga todos somos diversos, pero como dicen algunos autores, todos somos iguales porque compartimos espacios en comunes, que es el espacio social, el espacio educativo, el espacio comunitario, entre otros elementos. Pero sí, en este actual escenario mundial estamos viviendo lo que es ese tema de un grupo tratando de liderar ciertas luchas para imponer sus ideologías más conservadoras, otro grupo también resistiendo ante estas amenazas globales que no solamente son de ciertos continentes, sino que esto es a nivel global. De hecho, muchas políticas internacionales también están llegando a ese tope, que están beneficiando a ciertos sectores y también invisibilizando lo luchado. Hay ejemplos de algunas cadenas de supermercados que ya no están utilizando, por ejemplo, políticas de equidad o de inclusión para cualquier persona, ¿verdad? Incluso ahora se ha traspasado la barrera, no solamente de hablar de la discapacidad o del pueblo originario, sino que también ahora ya es momento de juzgar hasta el cuerpo, es momento de juzgar la nacionalidad, es momento de juzgar la religión, el sentido, el pensar, que anteriormente se decía que eran ya elementos a lo mejor invisibles, que no tenían nada que ver, pero ahora sí parece que se han sacado todos esos aspectos y no solamente lo visible, sino también ya está jugando con eso, ¿verdad? Con el mismo cuerpo, como les decía, con la figura de dónde soy. Ah, soy de un país, por ejemplo, empobrecido, soy de un país que viene de un contexto a lo mejor de guerra, de un país con cierto estigma, y eso también me está pasando factura, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel de viaje, por ejemplo, bien triste, uno viaja a un país, no, es que no puedes entrar a otro porque como tú estuviste en aquel país tanto tiempo, y Claro. entonces se te rechaza, y eso ya se está pasando ya más bien la barrera hacia un aspecto de normalización, de exclusión, discriminación y una serie también de adjetivos que podemos decir. Sí, oye, me quedé pensando en en lo que señalaba sobre estos gobiernos ya, ya extremo conservadores, porque tenemos un conservadurismo más clásico, por decirlo de algún modo, y estos extremos conservadores como lo que sucede en Argentina o en Estados Unidos. Y estaba pensando en el negacionismo, ¿no? O sea, porque este retroceso que hace Milei, como volver a antiguas denominaciones, es también desconocer todo el avance que ha existido en la psicología, incluso en la neurociencia, eh, ya no solo en el ámbito de la discusión acerca de la normalidad, acerca de la diversidad, sino incluso la discusión en términos de los avances científicos, eh, y por tanto creo que ahí el problema es aún mayor, digamos. O sea, es como no reconocer el avance científico. Y se entiende también desde la lógica de un negacionismo. O sea, yo lo veo así, veo como que habrían dos corrientes conservadoras, ¿no? O sea, una más negacionista, que le importa nada, digamos, lo que ha avanzado la ciencia, ya sea ciencias sociales, ciencias naturales. ¿M? Y otro más conservador, o sea, quizás más tradicional, que reduce la diversidad y la inclusión a personas con discapacidad. Tal vez habría como estos dos ejes. Estoy pensando, o sea, pensando a propósito de lo que tú señalas. ¿No? Bueno, y pensando en esto, pensando porque tenemos que ya ir cerrando un poco la conversa,
que está muy, muy, muy interesante, como siempre. Un gusto conversar contigo. Eh, y como un poco cerrando, ¿sí? ¿Cómo ves tú? Conociendo la realidad chilena, obviamente la realidad hondureña, por supuesto, eh, y el panorama en América Latina con lo que está. ¿Cómo piensas tú que eh, se debiera desarrollar, digamos, en los próximos años? ¿Qué debiéramos ir haciendo desde la formación docente? eh, desde ese trabajo de formar profesores y profesoras en el ámbito de la educación inclusiva. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un tema bien interesante y también necesario. Necesario pensarlo y también repensarlo. ¿Por qué? Porque normalmente la formación de profesores en los países latinoamericanos, voy a hablar por el tema del contexto latinoamericano, ha estado condicionada por políticas internacionales. Y cuando está condicionada por políticas internacionales, eso limita tener un eje, tener un origen, tener una visión más propia, porque no es la misma realidad a lo mejor que se vive en Europa a la que se vive en nuestros países, donde estamos condicionados por una serie de problemas estructurales que tal vez allá dirían, ah, es que cómo hacen para sobrevivir allá, pero nosotros ya sabemos, conocemos la realidad, luchamos ante esa realidad. Y para mí deberíamos tener un modelo propio cada país, que compartamos ciertos escenarios quizás también sería interesante, pero cada país apropiarse de un propio modelo de formación a partir de las necesidades, porque incluso en un mismo país hay muchas falencias y carencias. Una distancia, por ejemplo, voy a contextualizar entre Santiago digamos, Valparaíso, que aunque estén cerca, es una realidad distinta. Y así pasa, una realidad entre Brasil y Honduras, por ejemplo, entre Chile y Honduras, creo que es muy diferente el nivel de formación y apropiarse de un modelo internacional. Yo diría más bien ahí que cada país, a partir de un análisis, de un diagnóstico de necesidades actuales, porque también las carreras de educación en la actualidad están siendo muy golpeadas, digamos, a nivel internacional. Hay diversas formas. Ahora se está hablando, no, que mejor hagamos esto virtual, o hagamos esto de distancia, o hagamos esto de esta forma, pero no se está llegando a lo que es un estudio profundo de lo que consiste la formación docente y a partir de un modelo propio de educación por país, creo que sería una manera mejor de entender también este tema de lo que es la educación inclusiva, lo que es la educación para la justicia social, porque si no estaríamos replicando quizás escenarios que en otros contextos son más favorables o también son desfavorables y nosotros no estamos viendo a corto plazo cuáles son esos efectos. Porque ahí solo apuntando algo, en el caso de Honduras, nosotros tenemos un modelo educativo mixto, por ejemplo, mixto me voy a referir al tema de que ha Sí, sí. tomado una serie de información de diversos países, de Chile, de España, de México, Ya. pero muchas de estas medidas que ya se ejecutaron en países como Chile y que en poco tiempo fueron eliminadas porque no daban los resultados, en Honduras se siguen replicando. Ya tenemos 40, 50 años de replicar. Ahí hay algo bastante de culpa que tenemos que tomar en cuenta entonces y es repensar un nuevo modelo de formación a partir de nuestros países, de nuestras características y de nuestras necesidades también. Creo que eso sería muy importante. Todo bueno. Oye, bueno, un gusto, como siempre, y muchas gracias por haber accedido a esta conversación, a ser parte de este ciclo en que estamos hablando sobre educación inclusiva. E invitamos también a auditores, auditoras a continuar escuchando. Esto no es un paper, ¿ya? Un podcast de IESET Chile destinado a difundir el trabajo que se realiza en el instituto y a también generar discusión, conversación sobre la investigación educativa. Así que muchas gracias, Eddie, un gran saludo y ya estaremos viéndonos nuevamente. Un abrazo. Gracias, saludos.